El título del mensaje es Los tesoros escondidos del lugar secreto. Y hemos pedido al Espíritu Santo que nos hable. Así que pido su atención. Dice Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando hagas tu oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. ¿A qué recompensa se refiere? Jesús promete que aquellos que se detienen en el lugar secreto para orar tendrán su recompensa. Es la promesa de Jesús que aquellos que visitan el lugar secreto, ¿a qué llama lugar secreto la Biblia? A la carpa del encuentro, lo que en el Antiguo Testamento encontramos con Moisés. Es ese lugar privado de oración donde nos encontramos con Él para desarrollar una relación de amor profunda, personal y de largo alcance con Dios. Y Jesús promete que hay una recompensa. Dice, y Él te dará, el Padre te dará la recompensa. Jesús dijo que hay una recompensa que nos aguarda y nos está esperando en el lugar secreto. Aquellas personas que visitan ese bendito lugar, que se demoran en ese bendito lugar, tendrán una recompensa. ¿A qué se refiere? El profeta Isaías resuelve nuestro enigma cuando en capítulo 45, verso 3, dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Quiere decir que Isaías dice que hay tesoros ocultos y hay riquezas en el lugar secreto. Jesús dijo que hay una recompensa y esa recompensa, según Isaías, son tesoros ocultos y riquezas que solo se encuentran en el lugar secreto. Jeremías capítulo 33, verso 3 lo llama de otra manera, lo llama secretos grandiosos e inimaginables. Dice Jeremías 33:3, llámame a mí, que yo te responderé, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Tesoros ocultos, riqueza de los lugares secretos, secretos grandiosos e inimaginables también en el lugar secreto. Todo esto les espera a aquellas personas que visitan y se demoran en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro, lugar secreto. Quiere decir que las cosas más valiosas de la vida se encuentran solo en el lugar secreto. Si la Biblia dice que hay tesoros ocultos, riquezas y secretos grandiosos e inimaginables, quiere decir que las cosas de mayor valor en la vida no las encuentras en el banco, no las encuentras en los países más desarrollados, no las encuentras en el trabajo. Las cosas más valiosas de esta vida las encuentras en el lugar secreto. Déjame darte un ejemplo. David, durante su reinado, la nación sufrió un revés económico muy profundo. 3 años de hambre, 3 años de crisis económica. Entonces David va a consultar a Dios. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. Entonces David le preguntó a Dios por qué los estaba tratando tan mal. Y Dios le respondió, si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl.
pues él mató a muchos gabaonitas. Saúl estaba muerto, era el antiguo rey, estaba sepultado. Una profunda crisis. La pregunta que me hago es: ¿por qué David esperó 3 años antes de consultar a Dios? Quizás al igual que todos nosotros, David pensó que la crisis nacional era el resultado de una crisis económica mundial. O al igual que nosotros, él pensó una mala aplicación de una política económica. Pero lo que David jamás imaginó, lo que David jamás pensó, que el hambre que sufría el país era la consecuencia de un problema espiritual. Era el resultado de un pecado no juzgado por un antiguo líder llamado Saúl, que ahora estaba muerto. ¿Cómo iba a saberlo eso David? ¿Cómo iba a saber David que el problema que vive la nación, que la causa, el origen, que la culpa la tiene el antiguo rey llamado Saúl porque él pecó y hay un pecado que no ha sido juzgado? ¿Cómo iba a saberlo David a menos que Dios se lo revelara? Pero Dios no se lo revelaba. No se lo reveló. Hasta que él decidió ir ¿a dónde? Al lugar secreto. Cuando David consultó a Dios, Dios le dijo la razón. Pero mientras David no consultaba a Dios en el lugar secreto, el secreto grandioso e inimaginable que luego salvó a la nación de la catástrofe segura, no le era revelado a David. ¿Cómo iba a saberlo David? David jamás imaginó que la causa era un problema espiritual y que la solución era un problema espiritual. El mejor consejo del mundo, el mejor consejo del mejor consejero, del más prominente consejero y asesor financiero del mundo, no le hubiera servido para nada a David. La implementación de la mejor política económica no le hubiera servido para nada a David, porque el problema del hambre a nivel nacional era espiritual y la solución también era espiritual. ¿Cómo hubiera sabido David? ¿Cómo lo hubiera sabido David si Dios no se lo decía? Y Dios no se lo decía porque él no lo buscaba en el lugar secreto. Solo cuando él lo buscó después de 3 años, Dios le reveló la causa del hambre, de la crisis a nivel nacional. Para David el secreto estuvo en el lugar secreto. Ese secreto grandioso e inimaginable, ese tesoro oculto del que habla Isaías, esa riqueza de los lugares secretos, ese secreto grandioso e inimaginable del que habla Jeremías, esa recompensa de la que habla Jesús, ese secreto para David que salvó a la nación del fracaso total, solamente le fue revelado. Te contaré, llámame a mí, dice Jeremías, y te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Ese secreto que salvó a la nación, ese principio que salvó a la nación, le fue revelado por Dios, pero solamente le fue revelado cuando David dispuso su corazón y consultó a Dios en el lugar secreto. Para David, el secreto estuvo en el lugar secreto. Hay tesoros, riquezas y secretos inimaginables que podrían ser la solución a algún viejo problema que no has podido resolver. Quizás estás arrastrando un viejo problema del que no puedes resolver y lo intentaste todo. Quizás sea hora de que nosotros vayamos al lugar secreto para pedirle a Dios el secreto grandioso e inimaginable que te pueda sacar de la peor temporada de tu vida, esa llave que te abra las puertas a la mejor temporada de tu vida.
Quizás sea hora de que nosotros visitemos el lugar secreto para saber si la causa del problema en el que estamos es espiritual. Porque el consejo del mejor consejero y asesor del mundo, el mejor especialista, no va a poder darte, como pasó con David, el consejo del mejor consejero, el asesoramiento del mejor asesor del mundo quizás no pueda librarte de la situación, porque el problema en el que estás, la causa del problema en el que estás, sea espiritual y solamente Dios puede revelártelo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué patinamos y patinamos siempre en el mismo lodo? Y tenemos que vivir derrotados frente a los mismos gigantes de siempre y siempre tenemos los mismos problemas. Tú ves a una persona 5 años atrás, la ves 5 años y está luchando con los mismos problemas de siempre, siendo derrotado y vencido por el mismo enemigo. Y aunque lo probó todo y lo practicó todo, no puede salir adelante con su matrimonio, con sus hijos, con su familia, con su economía, con su salud. No puede salir adelante. Has probado visitar y demorarte en el lugar secreto. Mira si la raíz del problema en el que estás es espiritual y la solución es espiritual. Y has perdido tiempo y dinero preguntando y deambulando de acá para allá, cuando en el lugar secreto hay alguien que puede revelarte. La culpa la tiene Saúl. ¿Cómo lo iba a saber David? El hambre hubiera seguido si David no se le prendía la bombita. Dice, vamos a preguntarle a Dios. Se le prendió la bombita y fue a preguntarle a Dios en el lugar secreto y Dios le reveló la causa. Como la causa era espiritual, David restituyó en el área espiritual y se terminó el hambre. ¿Necesitas otro ejemplo bíblico? Pensemos en Josué. Después de la estrepitosa victoria de Jericó, Josué o el pueblo de Israel sufrió una de las más escandalosas derrotas militares a manos de un insignificante pueblo llamado Jai. Cuando son derrotados, Josué y su equipo de trabajo, sus líderes ancianos, se postraron delante de Dios para preguntarle a Dios en ese lugar que se llama carpa del encuentro, lugar secreto, para preguntarle a Dios. Dice Josué capítulo 7 verso 6. Josué y los ancianos de Israel, después de que fueron derrotados, Josué y los ancianos de Israel se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente. Fueron al lugar secreto. Hasta la caída de la tarde no nos levantamos de acá, dijo Josué, hasta que Dios nos revele cuál es la causa de la derrota. Y fue ahí cuando Josué y los líderes se postraron y buscaron el consejo de Dios en el lugar secreto, que Dios les revela la causa de la derrota. Hasta este momento Dios no le había revelado nada. No le había revelado nada, no porque no quería hacerlo, sino porque Josué y los ancianos no habían visitado todavía el lugar secreto. Ahora que ellos van al lugar secreto, Dios les revela. Dice Josué capítulo 7 versículo 11. Los israelitas han pecado. Esta es la causa. Dios le dice a Josué, los israelitas han pecado, tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué nunca imaginó que la razón, la causa, el origen de la derrota era espiritual. Era el pecado de un hombre llamado Acán. ¿Cómo iba a saber eso Josué?
Dígame qué probabilidades había de que un líder llamado Josué supiera que una persona era el origen, el pecado de una persona era el origen de la derrota de toda una nación. ¿Cómo iba a saberlo? Había 1 millón de personas. ¿Cómo iba a saber que un hombre había robado, había pecado contra Dios, había entristecido al Espíritu Santo y Dios, ¿se acuerdan que dijo, me voy? Si ustedes no me devuelven un ambiente de gloria, un ambiente de respeto y de reverencia, me voy de acá. Es que Dios no puede comulgar, Dios nunca unge a una persona en pecado. Y no puede comulgar con una persona que no haya sido santificada. ¿Cuándo vamos a entenderlo eso? Dios le dijo a Josué, me voy, a menos que ustedes me devuelvan un ambiente de honra, me voy. Había un hombre que había pecado y Dios lo hace responsable a toda la nación. Los israelitas han pecado, han robado, han mentido y han escondido. No es en plural. El que robó, mintió y escondió era un solo hombre, pero Dios los hizo responsable a todos. ¿Cómo iba a saberlo eso Josué? Si no le hubiera sido revelado por Dios. Pero Dios no se lo revelaba. No porque no quería, sino porque Josué no se demoraba en el lugar secreto. Cuando Josué y los ancianos fueron al lugar secreto, fue el momento en que Dios les reveló la causa, y la causa era espiritual. La implementación de la mejor estrategia militar del mundo no le hubiera servido para nada a Josué. Haberse aliado con un ejército poderoso no le hubiera servido nada a Josué, porque el problema era espiritual y ningún consejero, ni un ser humano en el planeta podría haberle dicho a David que la razón era espiritual. Nadie podría haberle dicho a David que había un hombre que había pecado. Solamente Dios. Esos son los secretos grandiosos e inimaginables que solo están disponibles en el lugar secreto. Eso es un tesoro, hermanos. Eso es un tesoro oculto, es una riqueza, es un secreto grandioso e inimaginable. Te está sacando a la nación del desastre. Está evitando que la nación caiga en cautiverio. A David estaba evitando que la nación siguiera en el hambre. Eso es un secreto grandioso e inimaginable que solamente Dios comparte con aquellos que visitan y se demoran en el lugar secreto. Si no, no hay secreto. Para Josué, el secreto, ¿dónde estuvo? En el lugar secreto. Como David. No ha de suceder lo mismo con nosotros. El hecho de que no prevalezcamos ante el enemigo y vivamos siempre derrotados por los mismos gigantes debería impulsarnos a buscar el secreto grandioso e inimaginable que va a sacarnos del estado paupérrimo y lamentable en el que estamos. Debería impulsarnos a buscar a Dios, ese consejo, ese tesoro, esa riqueza en el lugar secreto. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos los tesoros. Pastor, yo quiero los tesoros ocultos del que habla Isaías, las riquezas de los lugares secretos, la recompensa de la que habla Jesús y los secretos grandiosos e inimaginables. Los queremos, pero no queremos pagar el precio de ir al lugar secreto. Eso sí, si hay que hacer esfuerzo, dejando la familia, invirtiendo tiempo, invirtiendo todo el dinero que sea necesario para cruzarnos el mundo y pedir el consejo del mejor consejero y del mejor asesor y especialista en el área en el que estamos sufriendo, lo hacemos. Eso sí, ese sacrificio lo hacemos. Pero ir al lugar secreto, levantarnos unos minutos antes cada mañana para consultar a Dios, para preguntar a Dios, para entablar una comunión. No, eso no. ¿Y cómo cree que no funciona entonces? Entonces el hambre sigue. David se le prendió la bombita y después de 3 años fue al lugar secreto. ¿Cuándo se nos va a prender la bombita a nosotros? El hambre sigue, la crisis sigue. Los gigantes siguen riéndose de nosotros, burlándose de nosotros. Y nosotros seguimos rendidos ante los mismos problemas. Y si la raíz del problema en el que estás es espiritual, ¿quién puede revelártelo? Solo Dios. Pero hay que pagar el precio. ¿Económico, pastor? De ninguna manera. Ese es fácil. Hay que pagar un precio. Y el mundo
la carne y Satanás van a estar en tu contra, te lo advierto. Van a estar en tu contra para que no ores. Toda la artillería el diablo la va a poner a su disposición para que no ores en tu casa, para que no vengas a las 6 de la mañana, para que no ores en la iglesia, no para que no tomes un seminario, no, eso no, es para que no ores, para que no conozcas a Dios, para que no tengas una relación con Dios. El mundo te va a estar en contra. Pero Jesús dijo, la recompensa está ahí. Dice, y tú cuando ora, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Ahí, en el lugar secreto. Si no, no hay recompensa. Nosotros queremos que Dios nos hable, pero no pagamos el precio de estar en el lugar secreto. Queremos los tesoros ocultos y las riquezas sin pagar el precio. Queremos secretos grandiosos, inimaginables que nos solucionen los problemas y que nos abran las llaves a la mejor temporada de nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. ¿Y sabes por qué no oramos? No porque no tengamos tiempo. Hay gente que dice, bueno, la oración es para los perezosos, para los jubilados, para los que no tienen trabajo. ¡No! De ninguna manera. No oramos no porque no tengamos tiempo, sino porque somos autosuficientes. Salimos a la vida cada mañana sin haber derramado una sola lágrima, sin haber derramado una sola oración delante de Dios. Emprendemos la tarea y le decimos, Señor, es la actitud que tenemos con Dios. Yo puedo arreglármela sola, puedo enfrentar mi familia, puedo enfrentar la educación de mis hijos, puedo enfrentar la empresa, el trabajo, todo, inclusive el ministerio, independientemente de Dios. Yo puedo hacerlo con mi propia fuerza. Y así nos va. Somos tan desvergonzados con Dios. Tan desvergonzados con Dios que hay personas que creen que Dios les debe algo y que Dios está obligado a ayudarlos. Somos beligerantes, groseros, irreverentes con Dios. Y eso sí, entramos a las patadas, a los empujones delante de su presencia cuando tengamos una necesidad, exigiendo, reclamando que el cielo abra las puertas y nos dé sus tesoros, sus secretos, sus riquezas y sus bendiciones. Y nosotros somos irreverentes con Él. No, así no funciona. No funciona. No funciona. Yo estuve preguntándole a Dios en el lugar secreto, ¿sí cuánto? Y un día, 2 días, y como no me habló, ya hago la mía. Claro. Mientras no nos demoremos en el lugar secreto y esperemos todo el tiempo que sea necesario, a veces en una prueba. Dios nos está probando. Si Dios no te ha dicho nada, ni te muevas. Ni te muevas. Es que las presiones, pastor, estoy presionado por la circunstancia, tengo que tomar una decisión. Yo te doy mi consejo. Ni te atrevas a decidir algo si Dios no te ha dicho nada. Ahora, si Dios te habló, ni te atrevas a detenerte. Las cosas más valiosas de la vida están en el lugar secreto. ¿Necesitas un ejemplo más? Te lo doy. ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Te acuerdas del desobediente Jonás? Mientras escapaba a Tarsis, Dios levantó una fuerte tormenta que puso en peligro la embarcación y los pasajeros. ¿Te acuerdas? Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Y él se va para Tarsis para evitar a Dios y alejarse de Dios todo lo que podía. Entonces Dios levantó una tormenta. Fue Dios, no el diablo. ¿Cómo lo sabe, pastor? Está acá escrito. Jonás capítulo 1, verso 4. Dice, el Señor lanzó, el Señor, no es el diablo. No es que la tormenta vino, la inclinó. No, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazo. La tormenta la trajo Dios, no la trajo el diablo. Y los experimentados marineros, al igual que muchos de nosotros, creyeron poder controlar la situación. Yo puedo. Y empezaron a tirar todos los enseres que estaban a bordo de la embarcación. Pero después de un tiempo se desvanecieron las posibilidades de sobrevivencia y hicieron lo que nosotros deberíamos haber hecho ya hace tiempo. ¿Qué hicieron? Fueron al lugar secreto.
cuando ya no había posibilidades de nada. Igual que David, ¿por qué esperó 3 años para preguntarle a Dios? Bueno, pues yo puedo. ¿Y los marineros? Nosotros somos avesados acá en él. Y nosotros también. Pero cuando se desvanecieron las posibilidades de sobrevivencia, entonces los marineros fueron y clamaron. Dice Jonás, la Biblia en Jonás capítulo 1, verso 5. Los marineros aterrados comenzaron ¿a qué? A clamar, cada uno a su Dios. Y se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron. Y la suerte recayó ¿en quién? En Jonás. Si bien es cierto que el texto dice que los marineros clamaron a sus dioses, también es cierto y es evidente de que Dios intervino. Dios intervino. ¿De qué otra manera iban a saber los marineros de que el problema era espiritual? Que el problema era la desobediencia de un hombre que estaba en el barco. ¿Cómo iban a saber eso? Los marineros nunca imaginaron eso. Ellos creyeron, se enfrentaron a tantas tormentas, a esta también nos vamos a enfrentar. Pero esta tormenta era particular. La consecuencia de esta tormenta que había traído Dios era la desobediencia de un hombre, era un problema espiritual. La implementación de la mejor estrategia náutica del mundo no le hubiera servido nada. Y la embarcación hubiera naufragado y los pasajeros hubieran muerto. A menos que Dios le hubiera revelado a los marineros que el problema era la desobediencia de Jonás. Era un problema espiritual y la solución tenía que ser espiritual. Ahora lo que llama la atención es que la revelación solo llegó cuando los marineros clamaron, no antes. Mientras los marineros estaban al control, como nosotros estamos al control de nuestra vida y de nuestra situación, mientras nosotros estamos al control, mientras los marineros estaban al control, Dios dijo, háganse cargo ustedes. Pero cuando los marineros dijeron, esto ya no funciona, se desvanecieron todas nuestras posibilidades, se nos terminaron todas las estrategias. La cosa no funciona. Y fueron al lugar secreto y clamaron. Dios les dijo, el problema es Jonás. El problema es espiritual. Resuelvan ese problema y la tormenta se termina. Resolvieron el problema espiritualmente y la tormenta se terminó. David resolvió el problema espiritual y el hambre se terminó. Josué resolvió el problema espiritual y nunca más fueron derrotados. Solamente les fue revelado a David cuando él dice, ¿qué te parece si vamos a consultar a Dios? El hombre de la presencia, si le pasa a él. Josué dijo, vayamos a buscar a Dios y vamos a preguntarle. Y Dios le dijo. Los marineros, después de que ya no hay más esperanza de vida, ¿qué te parece si vamos a clamar a Dios? Y Dios le dijo. ¿Qué les parece, iglesia? Quizás haya llegado el tiempo, hay una amenaza, una tormenta furtiva que está amenazando con destruir tu matrimonio, la vida de alguno de tus hijos, tu familia, tu economía, tu salud. Todavía estás a cargo, todavía estás al mando, ya has perdido tiempo. Has gastado dinero, has empleado, has probado todo. ¿Y si el problema es espiritual? ¿Y si la raíz del problema que no puedes resolver es espiritual? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que quizás la raíz del problema del que siempre estás empantanado con lo mismo y no puedes salir adelante y la cosa no funciona y siempre vivimos derrotados? ¿Te has preguntado, ¿y si la causa es espiritual? ¿Y cómo lo voy a saber, pastor? Y no, solamente Dios te lo puede revelar. Esos son secretos grandiosos e inimaginables que ningún ser humano te puede compartir. Esos son tesoros ocultos y riquezas de los lugares secretos, dice Isaías. Esa es la recompensa, según Jesús, de los que se demoran en el lugar secreto. Ese ningún hombre. Y el mejor especialista del otro, nadie. Hay cosas que no te la pueden revelar nadie. Solamente Dios, en el lugar secreto. Y cuando Dios te revela la causa del problema y actúas en base a lo que Dios te pide, se termina la tormenta, se termina el hambre, se termina la derrota, se termina la mala temporada.
Mi pregunta es, ¿nos estamos demorando lo suficiente en el aposento alto, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto o lugar como quieras llamarlo? ¿Nos estamos demorando? Lo que más me llama la atención es que Dios viene hablándonos a la iglesia. No falta palabra, no falta revelación. El Señor es tan directo. Y el Señor viene hablándonos a la iglesia acerca de lo mismo hace tiempo. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué Dios insiste cada vez, cada domingo, cada semana, insiste en que este es el camino? El camino de conocer a Dios, el camino de buscar a Dios, de humillarnos ante Dios, de arrepentirnos ante Dios, de abandonar el pecado, de buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué el Señor insiste tanto? ¿No será porque somos unos cabeza hueca y dura? Atenti, porque Amós dice que llegará el tiempo donde va a haber hambre de la palabra, de revelación, de luz, y el cielo va a estar velado. No porque Dios quiera, sino porque como hemos despreciado la palabra de Dios tantas veces y no la hemos respetado, Dios dice, se termina la revelación, se termina la palabra. Y viene oscuridad, como en el caso de Saúl. ¿Te acuerdas? Despreció tanto a Dios y despreció tanto la palabra de Dios que un día, en la postrimería de la vida, va y toca el cielo. En la desesperación va, toca el cielo. Y el cielo estaba cerradísimo. Y Dios ya no le reveló más nada. Tuvo que ir a pedir al infierno. No despreciemos la palabra. Si Dios dice que este es el camino, que el camino es buscarlo a Él. Dice que el pueblo de Dios permaneció a la distancia. Cuando Dios los invitó a tener comunión con Él, dice que ellos permanecieron a distancia. Que nos hable a través de Moisés, del líder. Es bonito, hermoso venir y que ya me den la palabra. Que nos hable a través de Él. Despreciaron la invitación de Dios. Dice, permanecieron a distancia. Moisés permanecía en la presencia, el pueblo permanecía a la distancia. Los que permanecen a distancia, cualquier cosa seduce tu corazón. El pueblo de Dios se sintió, dice, querían volver a Egipto por una ristra de ajo, hermanos. Por lo menos hubiera sido un chivito, ¿no? Un pedazo asado. No, por un ajo. Cebolla, ajo y puerro. Eran vegetarianos. Cualquier cosa te seduce y cualquier cosa atrapa tu corazón. Los que permanecen a distancia, en cambio Moisés, que permanecía en la presencia, Dios le dijo, te voy a mandar un ángel a la tierra. No, ni ángel ni a la tierra prometida, me quedo acá en el desierto contigo. Porque él estaba enamorado de Dios. Ojo con permanecer a distancia de Dios, ¿eh? Ojo con no aceptar la invitación de entrar en intimidad. Dios nos viene hablando claro, iglesia. Dios nos viene hablando clarito. Este es el camino. El camino es carpa del encuentro, buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Ya has comenzado a levantar la carpa del encuentro a la mañana antes de irte al trabajo? ¿Ya comenzaste? No, todavía no. Entonces, ¿cómo quieres secretos grandiosos e inimaginables? ¿Cómo quieres salir del lugar en el que estás? ¿Cómo quieres tesoros y riquezas si no has podido levantar la carpa del encuentro? Este es el camino trazado por Dios. Nos está invitando a tener comunión. Nos invita que nuestra primera cita sea con Dios cada día a la mañana. Nos está invitando a tener comunión. No despreciemos la invitación. No es el presidente de la nación, ni el gobernador, no, es su majestad, el Rey de Reyes, Señor de señores, quien ha extendido una invitación. Nos ha extendido todos una invitación. Vengan, conózcanme en el lugar secreto. Llámame, dijo Dios, y te contaré. Llámame a mí y te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. ¿Dónde? Lugar secreto. Carpa del encuentro. Y si el problema por el que estás viviendo y no puedes salir, la causa es espiritual, ¿y cómo lo vamos a saber? No hay otra. Solo Dios puede revelártelo. Y se termina la mala temporada, y se termina la crisis, y se termina la depresión, y se termina. Y solo Dios puede revelártelo. Por eso la recompensa, según Jesús, es para los que se demoran en el lugar secreto.
¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Nos has estado hablando? Ese es el gran problema que tenemos nosotros, que como creemos que nos habla el pastor, podemos elegir entre una cosa y la otra. No hemos venido a adorar a Dios y no le hemos pedido al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Su palabra ha sido revelada, no ha sido un hombre. ¿Qué le responderemos al Señor? Tenemos elección. Jonás eligió y se levantó una gran tormenta sobre su vida. ¿Cuál va a ser nuestra elección? ¿Acudiremos al llamado del Señor? ¿Responderemos a la invitación de Dios a ir al lugar secreto? Mira que mañana el Señor te espera en el lugar secreto. Tu primera cita, no la canceles. No la postergues. No la canceles. Así como el Señor nos espera cada domingo, cada culto, a la mañana, el martes a las 6, el primero en llegar. No cancelemos. Recompensa, secretos grandiosos e inimaginables, tesoros ocultos y riqueza de los lugares secretos. Todo eso para aquellos que se demoran en el lugar secreto. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Quiero dar lugar a la iglesia, que cada uno de nosotros tome una decisión con Dios. Con la iglesia, pastor, de ninguna manera. Con mi líder, no. La decisión es con Dios. Fue Dios quien nos habló y fue Dios quien nos está extendiendo la invitación a conocerlo, a ser su amigo, a intimar con Él, a desarrollar una relación personal, íntima y de largo alcance. Es Él. Puedes elegir, como el pueblo de Israel, permanecer a distancia, sí. Pero te advierto, cualquier cosa va a robar tu corazón. Cualquier cosa te va a seducir. Cualquier cosa te va a sentir atractiva. En cambio, para aquellos como Moisés, que permanecieron en la presencia, la tierra prometida y un ángel no les sedujo para nada. Ir al mejor lugar del mundo no les sedujo a Moisés. Quedarse en el peor lugar del mundo era mejor. Si se quedaba con Dios, era mejor quedarse en ese lugar. ¿Qué le diremos a Dios esta tarde? ¿Cuál será nuestra decisión? Iglesia, vamos. Dios nos está llevando, nos está acorralando, nos está empujando, nos está hablando, nos está tomando de la mano, nos está invitando a conocerlo, a desarrollar una relación de amistad amigable con Él en el lugar secreto. Ahí te aguardan la recompensa. Ahí el Señor te aguarda para darte secretos grandiosos e inimaginables, principios espirituales que te van a sacar a flote, que van a poner un final a esta tormenta por la que estás. Nadie puede hacerlo, solo Dios. Dile a Dios en esta tarde: ayúdame, Señor. Me cuesta levantarme temprano, me cuesta orar, me distraigo mucho. Sé sincero con Dios. Termino muy cansado a la noche. Sé sincero con Dios, pero no le presentes excusas. Sé sincero, abre tu corazón, pero dile: ayúdame, Señor. Yo voy a hacer el esfuerzo. Yo seré el primero beneficiado. Yo haré el esfuerzo y levantaré la carpa del encuentro. Yo haré el esfuerzo. Ayúdame, Señor. Solo no lo voy a poder hacer. Ayúdame. Y quiero orar, Señor, por la iglesia y por aquellos que están tomando esta decisión crucial en esta tarde. Aquellos presentes o no, aquellas personas que nos están mirando por internet, que toman la decisión de honrar a Dios, de buscar a Dios, de aceptar la invitación y de vivir en su presencia, que están tomando esta decisión. No lo hagas a la ligera y no lo intentes en tus propias fuerzas. Yo, Señor, te pido que nos ayudes a todos
a todos nos ayudes para que sea una iglesia que viva apasionada por Cristo, dependiente del Espíritu Santo, una iglesia que se edifique sobre la base del temor de Dios, del respeto a Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, una iglesia que se levante sobre el respeto a la palabra de Dios y el respeto a Dios mismo. Un temor de Dios embargue nuestra vida. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a levantar la bendita carpa del encuentro todos los días y desarrollar una relación de amor contigo, Señor, que tanto estás anhelando. Bendice a la iglesia, bendícenos, Señor, y ayúdanos.